Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar nuestra clase de Geografía Económica Internacional y hoy tenemos que trabajar un tema bastante interesante que tiene que ver con con los conceptos de geografía económica internacional. Si bien estamos en la dinámica de entender, de comprender cuál es la importancia de esta materia, bueno, necesitamos conocer algunos de los conceptos que se utilizan en la geografía económica internacional y que, bueno, seguramente algunos de ustedes ya manejan por algunas otras asignaturas. Entonces, vamos a hacer énfasis en algunas cuestiones, pero, por supuesto, la idea sería que nosotros buscásemos, ¿no? Explorar más algunos otros conceptos. Bien, vamos iniciando la clase. Primeras consideraciones, ¿no? La sesión pasada habíamos comentado que bueno, la cuestión de la geografía económica internacional, y bueno, aquí vamos a hacer unas primeras consideraciones. Existe una relación entre el hombre y la naturaleza. Así, todos los seres vivos tienen dos instrumentos de supervivencia, uno biológico y otro social. Vamos a ver, ¿no? Precisamente que se tiene esta filosofía, que por supuesto es bastante cierta, de que nosotros tenemos dos tipos de dependencia. Unos de tipo biológico, ¿no? Sin las cuales nos morimos, etcétera, etcétera, y otro social. La geografía económica está comprendida en la geografía humana y esta requiere de la geografía física y biológica. Bien, ¿no? Decíamos hace rato, nosotros como seres humanos no nos podemos pensar en la perspectiva de, de que únicamente necesitamos ciertas cosas. Es decir, decíamos hace rato, las necesidades biológicas, ¿no? Comer, dormir, desechar también, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, son cuestiones que a nosotros nos ayudan a sobrevivir. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en el ámbito de la economía se nos van a distinguir entre necesidades básicas y necesidades secundarias. En el caso de las cuestiones biológicas, ¿no? Además de muchos otros aspectos ambientales y personales, ¿no? Necesitamos también esta parte social. Pero bueno, estamos viendo, la parte social, decíamos, es una cuestión de pertenecer, es una cuestión de convivir, es una cuestión justamente de la interacción. Adelante hablaremos de esta cuestión. Aquí lo que estamos viendo es precisamente cómo la geografía se divide en distintas ramas, ¿no? Por un lado tenemos la geografía física, tan importante para los seres humanos, que nos estudia la geomorfología, la climatología y la hidrografía. Tienen que ver, por supuesto, decíamos, con la geomorfología, es cómo está formada la Tierra. La climatología, pues claramente tiene que ver con las cuestiones del clima, que influye, que no influye, cuáles son los efectos, etcétera, etcétera. Y la hidrología, que tiene que ver con todos los fenómenos del agua. También una división que se denomina geografía biológica, que ahí nos habla de la zoogeografía, que tiene que ver con el estudio de la distribución de los animales, y la fitogeografía, que tiene que ver con la distribución de las plantas, ¿no? De acuerdo al espacio geográfico y características especiales, ¿no? Y tenemos por último, pero no menos importante, la geografía humana. Dentro de la geografía humana vamos a encontrar la geografía de la población, que tiene que ver con todas estas cuestiones, por ejemplo,
estadísticas de cómo está conformada una población humana, número, edades, ¿no? Grado de vejez, natalidad, mortalidad, fecundidad, etcétera, etcétera. La geografía económica que tiene que ver con las actividades que producen, ¿no? La riqueza económica y la geohistoria. Bien, la geografía, ¿no? Vamos a ver que la podemos definir como ciencia que estudia la relación entre hechos y fenómenos sociales y físicos que se manifiestan sobre la superficie de la Tierra, las causas de su formación y su desarrollo en el tiempo y en el espacio. La geografía económica, vamos a ver, que es una rama de la geografía que estudia la localización y distribución de los hechos y fenómenos relacionados con las actividades productivas, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo hace rato. Actividades productivas tienen que ver con la geoeconomía. Y vamos a ver que esto es fundamental porque, bueno, nos permite, ¿no? Estudiar, visualizar, y por supuesto, a niveles de gobierno, pues planear determinadas políticas públicas o obra pública en dependencia de lo que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado de Puebla, bueno, en dependencia de las actividades económicas, pues se deben hacer o se debe crear determinada infraestructura. En la zona de la Mixteca poblana, por ejemplo, por poner un ejemplo, existe un generalizado cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, supondríamos que a partir de estos conocimientos de geoeconomía, pues se podrían pensar o se podrían diseñar diversos mecanismos, obra pública que ayude a la producción o al fomento de la producción de determinados productos. Y entonces vamos a ver cómo, pues, existe o no existe un especial énfasis a esta cuestión. Las actividades productivas derivadas de la utilización de los recursos naturales en beneficio del ser humano, ¿no? Todos los recursos naturales los vamos a explotar, los vamos a aprovechar y vamos a ver diversas cuestiones. Entonces, dentro de la geografía económica, ¿no? Tenemos diversas ramas. Como vemos ahí, la geografía agrícola, ¿no? Que tiene que ver con las áreas de producción de alimentos, forrajes y fibras. Y a su vez, la geografía turística, que nos habla de las áreas de explotación de recursos naturales y culturales. Geografía de la pesca, habla de las áreas de captura de especies marinas y de agua dulce. Geografía ganadera, áreas de producción de cárnicos y lácticos. Geografía industrial, áreas de producción febril. Geografía minera, áreas de extracción y beneficio de minerales. Geografía del transporte, son los tipos de transporte, vías de comunicación, rutas. Geografía forestal, son las áreas de explotación de bosques tropicales y vegetación. Bien, eh, algunos antecedentes históricos que debemos tomar en cuenta al momento de hablar de esta cuestión, pues son las diferentes teorías. La primera teoría, el primer enfoque que vamos a ver es algo denominado determinismo geográfico, que sostiene que el medio tiene una influencia decisiva en la formación de las personalidades creativas y consecuencias en las formas de civilización. Otra corriente pues, es el positivismo que perseguía ese deseo por encontrar leyes que dieran cuenta del comportamiento humano y fue una de las muchas respuestas a la pregunta de la relación del hombre con la naturaleza, además de ser también parte de la relación de la geografía con la historia. Entonces vamos a ver, ¿no? Que justamente el positivismo, que en general es una de las ciencias que busca la construcción del conocimiento a través
y únicamente del método científico y de la construcción de leyes universales, pues también va a estar enfocada en esta cuestión de la geografía. Importancia. ¿Por qué es importante la geografía económica? Bueno, la geografía económica permite comprender muchos de los fenómenos desde diferentes perspectivas teóricas. Ahora, para ir entrándole a esta cuestión de la geografía económica, debemos definir lo que son los sectores económicos. Para llevar a cabo el proceso de producción de un país, es importante integrar las actividades económicas que se realizan. Tres sectores económicos, ¿no? Existen tres sectores económicos: el agropecuario, el industrial, el de servicios, y a su vez, ¿no?, que se dividen en diversas ramas productivas. Sector agropecuario. Agricultura. Cultivo de la tierra para producir vegetales, semillas y frutos que satisfagan las necesidades humanas. Tiene dos finalidades: como medio de subsistencia para satisfacer las necesidades del agricultor y de su familia, o bien para el uso comercial con la introducción de maquinaria, semillas y mejor calidad y fertilizantes. Bueno, por ejemplo, también es conocido como sector primario, ¿no? Y justamente el sector agropecuario o sector primario, pues nos habla, ¿no?, precisamente de los alimentos, ¿no?, tal y como los recogemos del campo. Dentro de esto, ¿no?, dentro del sector agropecuario, podemos ver una división, ¿no?, que sería, la primera división sería la ganadería. Y bueno, existe ganadería mayor, que cuando hablamos de ganadería mayor, estamos hablando de la producción de bueyes, vacas, caballos, asnos, mulas y toros. Cuando hablamos de la ganadería menor, se dedica a la crianza de ovejas, cerdos, cabras y aves de corral. Silvicultura es la explotación de los bosques para obtención de resinas y maderas. Y bueno, ¿no?, en este caso, repito, estamos hablando de un sector primario como obtención de la materia prima. Estamos hablando de la materia prima, es decir, del insumo sin transformación. Así como se obtiene de la naturaleza, pues así se vende. Y vemos cómo al momento, por ejemplo, de vender maderas o de obtener maderas, pues estamos hablando del sector primario o sector agropecuario, en el caso de la silvicultura. La pesca, por supuesto, centrado en el aprovechamiento de especies comerciales como el camarón y el atún, que bueno, en nuestro país es bastante común, o bueno, es la industria que tiene un mayor desarrollo en cuestión de pesca. Sector industrial. También recibe el nombre de sector secundario, ¿no?, que es lo que decíamos. El sector primario es el que produce principalmente materias primas. El sector secundario y ahorita vamos a ver cuál es la definición, ¿no?, cuál es la característica más bien. Es el conjunto de actividades económicas que transforman los recursos naturales y materias primas en productos de consumo. Es decir, ¿no?, el sector primario obtiene la madera, ¿no?, y el sector secundario o sector industrial, por ejemplo, lo transforma en muebles, ¿no? Y entonces, esa transformación, sí, pues esa transformación lo que hace, o más bien donde se hace, es en el sector industrial. Por ejemplo, ¿no?, el mismo caso de la madera. Bueno, a ver, ya tenemos la madera. Y ahora, bueno, pues ahora lo vamos a transformar en papel, ¿no? Y entonces, el sector industrial es encargado de, ¿no?, moler la madera, transformarla y, por último, permitir la obtención del papel. Dentro de la industria, pues tenemos una clasificación que se llama industria extractiva, que son todas aquellas actividades que tienen como objeto extraer del subsuelo recursos naturales y minerales y petróleo. Industria de la transformación
Su principal objetivo es producir bienes o mercancías que han sufrido un cambio durante el proceso productivo. Industria del calzado, del vestido, del refresco, del vidrio, del papel, de productos químicos. El sector industrial produce diferentes tipos de bienes. Bienes de consumo no duradero, es decir, bienes de consumo inmediato o de corto plazo. Bienes intermedios que han sufrido alguna transformación y sirven de materia prima para producir un bien o consumo final. Bienes de consumo duradero, que son los que se consumen una vez y van sufriendo un desgaste poco a poco. Los bienes de capital o de inversión, que son los que ayudan a producir otros bienes y que constituyen la base del proceso de industrialización. Sector servicios, ¿no? También conocido como sector terciario, incluye todas las actividades económicas que no se encuentran materializadas, es decir, que no son tangibles. ¿No? Aquí podemos ver, vaya, no siempre los podemos ver. Entonces, por ejemplo, aquí en estas cuestiones, este, podemos, siguiendo el ejemplo de la madera, ¿no? Que en el sector primario, la industria o el productor corta el árbol, ¿no? Lo vende al sector secundario, ¿no? Que es la industria de la transformación, lo hace un mueble, un librero, una silla, una mesa, y se lo puede pasar al sector terciario, ¿no? Los servicios, que son, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Las tiendas nos ofrecen, nos acercan los productos, ¿no? Y entonces vamos a ver que ese tipo de servicios también se conoce como sector terciario. Y entonces vamos a ver que existe una clasificación, ¿no? De tipos de servicios públicos y tipos de servicios privados. Bien, dentro de los servicios públicos, dice, vamos a encontrar restaurantes, comercios, hoteles. La segunda, por supuesto, es el transporte y el almacenamiento y comunicaciones. La tercera son servicios financieros, que vienen siendo los seguros y los bienes inmuebles. Y la cuarta son los servicios comunales, sociales y personales. Sectores sociales. Son los grupos de la sociedad que intervienen en la economía. Dentro de los sectores sociales vamos a encontrar el sector privado. Son las empresas privadas, que son aquellas que se desarrollan en una actividad, en actividades industriales, comerciales o de servicios. Estas adquieren un carácter jurídico individual por asociación o colectivas. Las empresas particulares son consideradas familiares y están constituidas y manejadas por los miembros de la misma familia. Estas empresas pasan de generación en generación. Sector público. Vamos a ver que el sector público es considerado el gobierno federal, aunque también, pues bueno, ¿no? Hablamos de los gobiernos estatales, que bueno, tienen su división, ¿no? en ejecutivo, legislativo y judicial. Los gobiernos, por último, municipales, que buscan el bienestar de la comunidad, así como su desarrollo cultural y social. Y los organismos y empresas públicas. Bien, factores de producción. Vamos a ver qué son los factores de producción. Los factores de la producción van a partir de una idea. La economía parte de la idea de que existe una escasez de recursos, es decir, de los factores de producción. ¿Cuáles son estos factores de producción? Bueno, la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Vamos explicando cada uno de ellos. La tierra también se le conoce como los recursos naturales, que se necesitan para producir bienes
y servicios. El trabajo también se le conoce como mano de obra y es la actividad que desarrollan los seres humanos para producir bienes y servicios. El capital es una de las acepciones de este término, es el de dinero. Sin embargo, el capital como factor de producción se refiere a la maquinaria, equipo, herramientas. La tecnología. Este último factor de producción se refiere al modo de producir los bienes y servicios. Bien, dentro de la economía vamos a tener tres cuestiones fundamentales: qué producir, con qué técnicas, para quién producir. La respuesta a estos problemas económicos fundamentales depende del sistema económico en el que estemos. Vamos a ver que las distintas economías van a responder de manera distinta a diversos problemas económicos. Bien, por eso, por el momento, perdón, se queda hasta ahí nuestra clase. Recordemos que debemos estar atentos a nuestras tareas y a la próxima conexión. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Nos estamos viendo. Estén atentos a las tareas. Hasta luego.